tardes, muy bienvenidos. Damos las buenas tardes a nuestros oyentes de radio y también a nuestros espectadores en el 125 de Movistar. Hoy el programa viene cargadito, porque no solamente el jueves se publicaron los datos de la EPA del segundo trimestre, sino que ayer el presidente del gobierno hizo balance de la temporada. Y bueno, la cascada de datos, bueno, no es que nos hayan sorprendido, pero la verdad es que puestas una detrás de otra, todas las cifras que está arrojando la economía española, la verdad es que, hombre, no es que haya que compararlas como han hecho algunos, el PP, por ejemplo, con la llegada del hombre a la luna. En fin, no sería yo tan fanática, pero, hombre, que han sido unos datos estupendos los de la EPA y que todos los demás son muy buenos, tanto el crecimiento, que ya van 14 trimestres en positivo, al 3,1 estamos creciendo, 0,9 en el segundo trimestre, el turismo va como un tiro, el consumo y además sin endeudamiento exterior, las exportaciones. Bueno, vamos a hacer un repaso a realmente cómo ha ido y cómo está yendo la economía española. Escucharemos en algún momento también al presidente del gobierno cómo lo explica. Y después vamos a hablar de qué ha pasado con las negociaciones para la subida de los salarios, porque ya saben que estaban la COE y los sindicatos sentados, pero al final esto no va a llegar a ningún lado, porque los sindicatos se siguen empeñando en que los salarios se revisen con la inflación, y esto, mire usted, esto ya se ha quedado del siglo pasado, por ahí no pasa la COE, que está dispuesta y ha subido, de hecho, algo más la subida salarial prevista, pero parece que se han roto, no sabremos lo que pasará, parece que ya dadas las fechas, pues en agosto no creo que se reúnan, así que no sé si se retomarán en septiembre o no. Y con la colaboración de CESTE, como tantas semanas, ya saben ustedes que estamos aquí intentando colaborar a que se conozca el trabajo callado, pero concienzudo, que están haciendo muchísimas empresas españolas, muchísimas. Hoy nos va a acompañar Macario Fernández, que es presidente de Asturiana de Laminados. Él nos va a contar cómo es posible que una empresa que se creó en 2006, que también hay que tener narices, nada más casi empezar la crisis, porque empezó a trabajar en serio en 2010, cómo es posible que con esas narices pues ahora mismo sea el tercer productor del mundo de laminados de zinc y el primero que hace laminados de zinc de una medida que lo tengo que leer porque es que yo no soy una experta en esto, pero que ahí está. Y bueno, también les digo que salió incluso a bolsa y que ha tenido bastante éxito. Bueno, hablaremos pues con Macario Fernández y todo ello lo vamos a hacer después de nada, de que ahora mismo les presento a los que están hoy conmigo aquí en la mesa, a mis compañeros. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. En Es Radio, Economía para Todos. Hold my hand. Y precisamente hoy me acompañan dos fenómenos para analizar todas estas cifras, toda esta cascada de datos que nos proporcionó ayer Mariano Rajoy, bueno, y también el INE y también el Ministerio de Economía. Así que, profesor Raga, muchísimas gracias por acompañarnos hoy de nuevo, este sábado. Muchas gracias por seguir invitándome. Y, hombre, por supuesto, y Luis Fernando Quintero, que también está con nosotros y que es otro experto en el seguimiento de todos los datos que va escupiendo la economía española y que cada día sorprenden más y que cada día joroban más algunos, que es que tiene narices la cosa, ¿eh? Experto, no sé, para mí es un placer estar aquí Tú con eres vosotros otro y con el experto, profesor lo que Raga. pasa es que el profesor siempre nos da su visión. El profesor es el profesor. Claro, siempre Hombre, aprendemos del no profesor. empecemos mal. Y tú porque no, y el profesor porque no tiene Twitter, pero si tuviera Twitter No, se enteraría, no. pero se enteraría de la cantidad de Twitter que recibo cuando está el profesor Raga, de la cantidad de gente que dice lo que aprende cuando está el profesor Raga. Ellos querrían que usted viniera todos los días, hubiera programa todos los días y usted viniera todos los días. Hombre, eso es, yo creo que es el mayor halago que puedo recibir y sin duda se debe a la benevolencia de muy nuestros... merecido. Muy merecido. Bueno, vamos por partes, pero al final todo está unido, porque vamos a ver, si la economía está creciendo al 3,1, pues va bien el empleo. ¿Por qué? Porque va bien el consumo, porque va bien la inversión, porque va bien el turismo, porque todo, la exportación. Entonces se ha confabulado todo el mecanismo de la economía y todos los datos van bien y todo parece que
indica que es la tormenta perfecta. A mí me ha gustado esto que dijeras al principio. Decir, hombre, no vamos a decir que es tan grande como la llegada del hombre a la luna. Sobre todo porque siempre los hay de malintencionados que dirían que somos unos lunáticos. Y no, por ahí no. Lo que estamos hablando son de cifras reales que realmente ocurren en el mundo económico y que estaba exponiendo un elemento que para los más incrédulos les tiene que bajar de ese pedestal en el que se sitúan para no enterarse de la realidad. Es decir, si usted acepta que estamos creciendo al 3,1, me da igual, 3,1, como diría el Fondo Monetario, 3,12, no, me da igual, al 3 y 2, 3 y 3. Si estamos creciendo ahí, sin duda están creciendo el uso de los recursos productivos de la economía. ¿Qué es el Producto Interior Bruto? Suma de bienes y servicios producidos, esta es una vía. La otra, remuneración de los factores productivos. Por lo tanto, quiere decir que el factor trabajo está recibiendo más dinero. Por lo tanto, si los salarios no han incrementado tan sustancialmente, quiere decir que ha incrementado el empleo. Porque si no, milagros no hay. No es el del trilero que saca la fichita de donde corresponde. Y que, como dicen ahora los cursos, O/I, que también el factor capital puede estar recibiendo mejor remuneración a ese factor capital. Es decir, empieza a haber beneficios empresariales más generalmente que antes. Bueno, pues después de esta primera intervención yo quiero que escuchen cómo el presidente del Gobierno nos contaba ayer cómo va el crecimiento de la economía española. Con estas espléndidas cifras es más que probable que en el conjunto del año crezcamos al menos al 3%, que es la previsión, como conocen, que actualmente mantiene el Gobierno. ¿Y cómo la economía española es más competitiva y por qué está creciendo? Que España hoy es una economía más competitiva, que está creciendo, que está creando empleo por encima de las previsiones, porque produce, porque exporta y porque vuelve a consumir sin endeudarse en el exterior. Bueno, es que vamos a ver, efectivamente se está reduciendo, bueno, el superávit de la balanza por cuenta corriente ya lleva 5 años de superávit, cuando esto no se había visto. Las empresas se están desendeudando, las familias se están desendeudando, las exportaciones están en récord, se ha recuperado ya con este dato del segundo trimestre de crecimiento de 0,9, se ha recuperado el Producto Interior Bruto que teníamos antes de la crisis. O sea, estamos ya en datos precrisis. Estamos en casi todo en datos de 2006-2007. No, pero cuidado, porque has planteado un dato, el superávit de la balanza por cuenta corriente, y dices, y esto hacía tiempo que no ocurría, y ahora que estamos hablando de si estamos al principio del inicio de la crisis, recordemos que en pleno zapaterismo 2007... en el año 2007, el déficit, no superávit, déficit de la balanza por cuenta corriente era el 10% del Producto Interior Bruto. El mayor del mundo llegó a ser. El mayor, en términos porcentuales, el mayor de los países de la OCDE. Bueno, es decir, lógicamente los países muy pobres, pues lógicamente tienen unas balanzas... Yo creo que los grandes indicadores que hemos conocido esta semana pasada, el viernes salía el PIB con el 3,1% de crecimiento, la balanza por cuenta corriente, las exportaciones, el turismo... Yo creo que el dato de la EPA y todo el análisis que se puede hacer de la EPA es el que hace una radiografía completa de por qué estamos donde estamos. Y es que el empleo ha crecido en todos los sectores. Bien, es cierto que más en servicios, pero en el sector industrial era el segundo en el que más se crecía. Sí. En el sector primario, aunque menos, también se crecía, pero quiere decir que todos los sectores están tirando de la economía. Las empresas están menos endeudadas y no voy a decir que todo es gracias a la reforma laboral, pero yo creo que aquí es clarísimo que esa reforma laboral, que desde aquí también hemos criticado que se quedó corta, que tuvo que ser un poco más ambiciosa, pero es, digamos, la base que ha ido consiguiendo
que las empresas se desapalanquen, que puedan empezar a competir incluso en contrataciones de personal para poder ir creciendo, para ir pudiendo ganar en competitividad y en productividad, y han conseguido que la economía española coja una velocidad de crucero y una tendencia que, de continuar así, pues oye, los objetivos que se marcaba Mariano Rajoy ayer en la comparecencia, en el balance que hacía, diciendo que quiere llegar a los 20 millones de ocupados, bueno, si seguimos a este ritmo, estamos ahí. Y de hecho llegó a decir que lo más probable es que se consigan antes esos objetivos, porque claro, es que ya estamos casi en 19. Por eso, estamos casi 18, en 19, 800, pues para llegar a 20. La oportunidad vamos a tener ahora con don Macario Fernández, al que ya he presentado antes, pero ahora le recibiremos en el estudio y les saludaremos. Con él tendremos la oportunidad de ver un ejemplo nítido de cómo la empresa española está sacando a España, la pyme está sacando a España de la crisis, y cómo se han desendeudado y cómo exportan, y en fin, luego lo vamos a recuperar este asunto pues, con él. Si me permites manejar un poco el incensario, ya que estás hablando de esto, diríamos que de todo esta creación de 500.000 puestos de trabajo, 500.000 empleos en un año, más. Fundamentalmente son del sector privado, son de esos empresarios, porque otras veces ha crecido el empleo a base de contratación pública. O a base de planes SES, que son cosas muy puntuales, pan para hoy y hambre para mañana, que fue lo que nos demostró el plan. A base de tirar el dinero. Bueno, y tirar el dinero, sí, porque al final dinero. Hasta el Tribunal de Cuentas ya tuvo que hacer un informe diciendo que se había tirado los 15.000 millones por el sumidero. Claro, si es que hacen hablar a los muertos. Sí, bueno, es esa máxima que al final lo que hacían era hacer puentes donde no hacían falta, zanjas donde no hacían falta, con total de poner a alguien a hacerlas. Aceras que no terminaban en ningún sitio, que muchos pueblos de España, entradas ni salidas. Sí. Como por recordar una anécdota de ese momento, había muchas zonas de España, costaba más el cartel que anunciaba el plan E que la obra en sí. O sea que esto también fue... Si me permitís, ahora que estamos repasando un poco pues estos datos que hemos conocido esta semana, que invitan al optimismo y que han permitido a Mariano Rajoy hacer un balance del año, la verdad que exultante en materia económica, es verdad que hacía Mariano Rajoy una puntualización, es que estamos en un momento muy bueno para abordar reformas necesarias, porque no es cuestión de caer en la autocomplacencia, sino que tenemos todavía deberes pendientes. La EPA, nos lo contaba Domingo Soriano esta semana en Libre Mercado y en Libertad Digital, tiene un punto negativo, que es que hemos perdido población activa, sobre todo en el sector de los 30-35 años, que esto hay razones demográficas que se esconden detrás, pero es un mal dato, hay que decirlo en definitiva, y esto nos invita a decir, oye, pues a lo mejor hay que aprovechar el buen momento que atravesamos para hacer reformas. Y aquí es donde a mí me entra miedo, porque Mariano Rajoy habló de dos reformas fundamentales que yo coincido que son importantes. La de la financiación autonómica, que todos sabemos en lo que va a terminar, más dinero para todas y sobre todo para algunas en concreto, comunidades autónomas me refiero, y otro que es fundamental y desde aquí llevamos mucho tiempo pidiéndolo, el de las pensiones, la reforma de las pensiones. Pero, ¿por qué digo yo que a mí me entra el miedo o soy pesimista? Pues porque creo que ni una ni la otra de estas dos reformas van a apuntar en la dirección que a todos nos gustaría. Pero no por culpa, te lo digo yo ya. Y bueno, me vas a salir, ya sé que te vas a echar encima, pero tal y como está el panorama político y viendo lo que dice Sánchez, lo que dice Iglesias y tal, no va a ser por culpa del gobierno. O sea, estos dos que te acabo de citar, Sánchez e Iglesias, están diciéndole a Rajoy que dimita. O sea, está presentando esto porque no les interesa que las cosas vayan bien. En el ideario de, por ejemplo, de Pablo Iglesias, mucho más claramente que en el del PSOE, pero como ya está podemizado Sánchez, vale para los dos, es que no quieren que las cosas vayan bien, porque si las cosas van bien, la parroquia se les altera, se les marcha la parroquia, porque la parroquia pues ya tiene un empleo, ya el niño tiene de trabajo, se pueden ir de vacaciones, algunos han cambiado el coche, otros todavía lo están pasando mal y hay que seguir trabajando, pero la mayoría de la parroquia dice... Se pone en práctica lo que se llama fuga de parroquia. Pues claro, fuga de parroquia, porque dice, pero que me está contando a mí de en qué país sigue viviendo, tú lo que quieres es montar numeritos continuamente y tal, pero a mí no me representa. Carmen, sea por ese motivo, bueno, pues o sea por el motivo de que Mariano Rajoy al final no vaya a ir por la dirección que nosotros venimos apuntando, que creemos que es la solución, ir más hacia un modelo más cercano a la capitalización que al que tenemos ahora, no sé por qué yo pienso que incluso el índice de revalorización de las pensiones que está consiguiendo sostener el sistema
me da a mí que eso se lo van a cargar por el de la indexación de nuevo al IPC. Pues esperemos que no sea esa. El tiempo nos lo irá diciendo. Lo que ya nos ha dicho, nos ha dejado el tiempo claro, es otra buena noticia que se la presentamos con Telefónica. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. A todas las noticias y datos que les acabamos de dar en cascada tenemos que añadir otro, y es que el déficit del Estado, que se situó en 13.252 millones de euros, un 1,14% del PIB entre enero y junio, se ha reducido en comparación con el mismo periodo del año pasado en un 38,4%. El déficit consolidado de las administraciones públicas en ese mismo plazo en el primer semestre, sin incluir a los ayuntamientos, bajó al 1,59% del PIB con una caída del 23,6%. Las comunidades autónomas situaron su déficit en 4.820 millones de euros, esto fatal, lo que supone un aumento del 40,2% respecto a 2016 y que equivale al 0,41% del Producto Interior Bruto. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. If you leave me now, you take away the biggest part of me. Oh, baby, please don't go. And if you leave me now, you take away the very heart of me. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás. Baby, please don't go. Como les había anunciado al principio, ya nos acompaña don Macario Fernández, al que tengo que agradecer muchísimo que esté hoy con nosotros. Muchísimas gracias, es un placer Gracias a usted. Conocer empresas como la suya. Usted es presidente de Asturiana de Laminados, que es una empresa que nació en 2006, aunque lleva 16 años, aunque no todos los 16 años ha estado produciendo, que decir que empezaron a producir luego ya en 2010 o así. Y mi primera pregunta es, madre mía, nacer en plena crisis. ¿Cómo fue esa experiencia de pensar que en plena crisis estábamos todos llorando y usted estaba pensando en crear una gran empresa o mediana? Efectivamente, en 2006 se constituye Asturiana de Laminados, lo hace ahora 10, 11 años de la constitución exactamente. En 2007 comienzan los trabajos de obras, construcciones, equipos y puesta en marcha, y en 2009 se termina la puesta en marcha de la factoría. Es una factoría compleja. Laminar zinc, fundir zinc y laminar zinc no es algo que esté en los manuales, como ocurre con el acero o puede ocurrir con el aluminio, que sí está en todos los manuales. Y nos costó mucho la puesta en marcha, a pesar de haber contratado con una compañía que se supone de alto nivel tecnológico como es Siemens. Uh-huh. Bueno, solo 3 o 4 datos para poner a nuestros espectadores y oyentes en situación. Asturiana de Laminados está ya en bolsa, en el mercado alternativo bursátil. Luego nos contará cómo ha ido, porque el estreno fue excepcional, creció más de un 30% la acción. Es la empresa es una de las 3 mayores productores de zinc laminado del mundo, está presente en más de 40 países y es la primera planta en fabricar bobinas de zinc en 1500 centímetros. Esto lo digo de papagayo porque no tengo ni idea y espero que ahora nos lo pueda explicar sinceramente. Dice, bueno, no tengo ni idea de lo que son las bobinas de zinc, pero si usted es la primera planta que lo hace, debe ser muy importante, ¿no? Bueno, entonces vamos por partes. Ustedes en tan poco tiempo, aparte de convertirse en el tercer fabricante del mundo, decidió enseguida salir a bolsa, le fue muy bien. ¿Cómo han sido estos últimos años en los que estamos saliendo de la crisis ya y en los que ustedes han llegado a convertir, pues eso, en el tercer fabricante del mundo y estar en 50 países? 41 bueno, en este momento. 40. Efectivamente fue muy duro porque nacimos en plena crisis 2007-2008, muy duro porque nuestros financiadores, en aquel momento un pool bancario, que además por razones de zona de nuestra tierra era un pool de cajas de ahorros que todas acabaron regular, por no decir mal,
y llegó un momento en que no nos acompañaban en el crecimiento, no podíamos vender más porque no teníamos circulante, no podíamos adquirir una carretilla más porque no nos daban ni un euro, pero con una fuerte lucha desde Asturias, desde las cuencas mineras, donde estamos, con perdón, en el culo del mundo, porque es así, desde Madrid se nos ve allí como muy lejos, como muy fuera de todo, pues hemos trabajado duro y hemos hecho, creo que las cosas bien. Algunas hicimos mal, evidentemente, pero hemos salido y hemos conseguido remontar esa necesidad de financiación después de pues salir al mercado a buscar financiación fuera del ámbito bancario, cancelar nuestros créditos con las entidades financieras y después salir a la bolsa y con éxito, como usted dice. Porque ¿cuántos empleados tiene Asturiana? En este momento hay 110, 112 empleados y estamos haciendo una ampliación ahora de la factoría que nos llevará en 2 o 3 años a 200 empleados. Porque directos. he leído que tienen firmado un contrato que les da trabajo para una década. Bueno, hay un contrato con un socio americano, efectivamente, es un contrato muy importante. Es el mayor consumidor de zinc de América del Norte. Y sí, es un contrato a largo plazo y con unas expectativas de crecimiento importantes. Eso da una tranquilidad enorme, ¿no? Tener trabajo para 10 años. Claro que sí, pero no hay que dormirse, No, o sea, hay que asistir a esas... ¿Porque tiene algún proyecto más en marcha? Bueno, tenemos un proyecto ahora para expandirnos, de expansión en África y Asia, y también en Sudamérica. Uh-huh. ¿Queréis, profesor? Que se le está ocurriendo ya un montón de cosas, te lo veo en la cara. Lo primero que se me ocurre es lo que la gente que me conoce supone que voy a decir, y es que yo me siento completamente feliz cuando estoy muy cerca de un empresario. Y llamo empresario a aquella persona de la que a lo mejor lo que menos se conoce es su nombre. Y que además en su currículum no aparece que es amigo de media docena de ministros de este, del otro y del anterior y del más allá gobierno, sino de una persona que mira al mercado, que es a donde hay que mirar, detecta necesidades y se pone en marcha para poderlas satisfacer, que es la gran figura empresarial. Usted es una muestra para, bueno, no, Keynes no todo lo que tenía lo tenía malo, ¿eh? O sea, una muestra para bueno de aquello que decía Keynes, que los terremotos y las guerras pueden ser fuentes de riqueza si las sabemos aprovechar, ¿eh? En plena crisis, cuando efectivamente el problema fundamental es que la financiación está toda en ladrillos y no se puede dar actividades productivas, quedan sin recursos, en ese momento aparece un empresario ¿qué tiene como activo? El gran activo es su capacidad de percibir lo que se puede hacer en ese mercado. Y ese es el gran activo del empresario, que los que miran el boletín no miran al mercado, eso es irremisible. Si miras una cosa, no miras la otra. Y si haces cola en el despacho de quien te puede dar una concesión, estás perdiendo el tiempo porque el mercado sigue funcionando a su aire. Así es que yo me siento feliz de estar hoy aquí ante usted y le felicito por todo ello. Y está en un tipo, por lo que los 4 datos que conocemos o que conozco de la empresa, es un modelo de empresa no tan generalizado en España, no ya por el tipo de producto, por la rareza del zinc y la bobina de 1,5 metros de ancho, que son 1.500 centímetros. Milímetros. Y sino porque es, según veo, una actividad productiva intensa en capital y no tan en mano de obra, que es lo que ha sacrificado tantas empresas en España. Entonces, es así, eso, toda la dificultad que encierra, aparte de la dificultad tecnológica, que eso, la cuestión es conocerlo, adquirirlo, incorporar esa tecnología, sino el modelo de empresa. Vamos al modelo de empresa moderno, con muy intensa en capital y poco intensa en mano de obra, para no estar sometido a los vaivenes
sindicales que te pueden hacer cerrar la empresa de la noche a la mañana como tengas una nómina muy extensa. Así es, así es. Esta es una compañía muy intensa en capital. Es una inversión, estamos ahora en una inversión de 85-90 millones de euros, con una plantilla de 120 personas ahora, que va a llegar a los 100 millones con una plantilla de 200 empleos, y ahí nos vamos a quedar. Es verdad que en el mundo somos 7 u 8 actores, no hay más. Es decir, no hay muchísima competencia. También es verdad que el mercado no es de millones de toneladas, es de cientos de miles de toneladas, no llegamos al millón de toneladas, con lo cual es un mercado especial, es un mercado para aquellos arquitectos, que a mí me gusta decir, que quieren ponerle la piel a su edificio, y nada mejor pueden hacer que utilizar zinc. Y eso la arquitectura, los arquitectos, los profesionales lo saben muy bien. Con lo cual es un mercado muy selecto, es un mercado donde nosotros, partiendo de cero cuando salimos al mercado, en el año 9, año 10, somos los terceros productores en el mundo ahora en volumen. Hay dos, uno en Francia y otro en Alemania, que son primero, segundo y primero. Somos los terceros en volumen, pero somos los primeros en gama. Y me refiero a gama, acabados. Primero acabados en ancho 1000, que es lo que empezamos a fabricar primero. Fue un error esa parte, empezar a fabricar 1000, que era lo que hacían todos, lo que hacía todo el mundo. Y nosotros, nuestra falta de experiencia también cuando empezamos, pues si los que llevan toda la vida haciendo esto hacen ancho 1000, nosotros también. Rápidamente yo me di cuenta que había que ir a mayores anchos, porque el mercado americano especialmente demandaba mayores anchos para las fachadas fundamentalmente. Y pusimos en marcha la línea de producir ancho 1500 milímetros, y esta línea es la única en el mundo que hace, somos los únicos en el mundo que ahora mismo hacemos zinc de ancho 1500 milímetros. Porque, don Macario, ¿cómo le vino a usted la idea de dedicarse a este mundo? ¿De dónde venía usted? ¿Cómo le vino la idea de, pues ahora me voy a dedicar a hacer... Asturias, eso se llama Asturias, ¿no? Bueno, mire, yo puedo decirle que mi actividad empresarial desde muy joven, empecé siendo empresario cuando tenía 18 años, con lo cual pasaron un montón de años ya. Me dediqué a muchas actividades, obra pública, construcción, edificación, minería del carbón, comercio, seguridad. Y el zinc no se me ocurrió en 2005 y 2006, ya venía de atrás. También tenía algún conocimiento de zinc, que venía de la construcción, venía de actividades construyendo fachadas y cubiertas de zinc, y ahí es donde vi que había una necesidad de otro actor que diera un servicio y una calidad adecuada que ahora el monopolio, oligopolio que había no estaban dando, sobre todo el servicio. A mí, señor Fernández, enhorabuena por el éxito con la empresa y con ese debut bursátil, que cuando me he dado cuenta fue impresionante. Subir un 33% en el estreno no lo hace cualquier compañía, ¿no? Pero sí que me llama la atención dos cosas que nos ha contado. La primera, esas dificultades que tuvieron por el momento del nacimiento en la financiación, porque esto es una cosa recurrente que los que nos dedicamos a esto, Carmen y el profesor no me van a dejar mentir, en la pequeña y mediana empresa y sobre todo en estas empresas que como la suya en este momento están intentando crecer o ganar más cuota de mercado, ganar más empleados, conseguir más facturación. Es una demanda constante, necesitamos más financiación, y hubo durante la crisis, sobre todo en aquellos años, el grifo se cerró completamente en la financiación, pero creo que su empresa se puede convertir en un verdadero caso de estudio para las escuelas de negocio, porque detectaron el problema, cancelaron sus deudas y buscaron alternativas de financiación y las consiguieron en aquel momento que era tan complicado. Yo creo que eso es fundamental y yo creo que eso es una de las claves del éxito que están cosechando. Y la otra de las cosas que acaba de comentar,
se enfrentaron con problemas, empezaron a hacer ancho 1000, vieron que esa no tenía ventaja competitiva y enseguida corrigieron y cambiaron. Sinceramente, creo que en esas dos patas se ha apoyado parte de su éxito, me atrevo a decir, no sé, usted me corregirá, pero sí que me gustaría felicitarle por ello y preguntarle ¿cómo fue esa capacidad de reacción tan temprana, ¿no? Detectar el problema es buscar una solución, detectar el problema, buscar una solución, y así me imagino que habrán estado durante todos estos años. Pues mire, es muy sencillo. Yo viajo permanentemente con los comerciales a visitar a todos de nuestros clientes en todas las partes del mundo. Y esa relación personal con los clientes, que a veces llega incluso a una amistad, es la que nos da el conocimiento anticipado seguramente de lo que viene, de lo que va a venir y de lo que el mercado quiere y demanda. Y de ahí vino la idea. No es algo que yo me haya imaginado si no hubiéramos montado líneas de ancho 1000. Esto lo vi cuando viajé a América, a Canadá, a Asia, y vi que los arquitectos, nuestros clientes, nuestros distribuidores, querían, sí, esto está muy bien, pero necesitamos más ancho, porque este ancho 1000, cuando lo ponemos a 30 metros de altura, no se ve, queda muy pequeño, y la alternativa es el aluminio. Entonces, esto viene de los consejos de nuestros clientes. Don Macario, antes hemos estado hablando de la comparecencia ayer del presidente del Gobierno, de la cascada de datos que ya, no porque lo diga el presidente del Gobierno, sino porque lo están anunciando todos los organismos, el INE, el Ministerio de Economía, hemos hablado de la EPA, hemos hablado del crecimiento, de la exportación, de todos los indicadores están pues muy bien ya, o sea, están arrancando la economía española. Ustedes que han vivido la crisis y han vivido la reforma laboral, ¿no?, que tanto se critica, ¿a ustedes en su empresa, nota que las cosas van mejor? Digo, por el mercado español, y luego a lo mejor no sé lo que pensará de lo que está pasando por ahí fuera, pero ¿nota que el mercado español está mejor? ¿Sus relaciones laborales con sus empleados han mejorado por la reforma laboral? ¿O usted vería un error que diéramos marcha atrás en algunas de estas reformas que se han hecho estos años, como piden algunos políticos de otros partidos de la izquierda? Bueno, yo, independientemente de decirles que estoy muy enfadado con don Mariano Rajoy, porque le escribí una carta cuando dígalo sacó ahora su segundo mandato, y no me ha contestado, espero que me conteste todavía, pero creo que no, creo que lo ha hecho muy bien, creo que las reformas eran absolutamente necesarias, creo que sin esas reformas no estaríamos donde estamos, y desde luego creo que si la línea PSOE no cambia, este país pues acabará yendo mal, porque en algún momento el PSOE será alternativa de gobierno y eso será un problema para los empresarios, para los trabajadores, para España. En la segunda parte de su comentario, de su pregunta, no tenemos ningún problema laboral en la empresa, es una plantilla relativamente pequeña, joven, plantilla que he seleccionado personalmente prácticamente yo uno a uno. Es verdad que hubo algunos que se tuvieron que ir para casa porque no encajaban en la plantilla, pero ahora tenemos una plantilla estable y un equipo, desde luego, empujando todos en la misma dirección para que esta compañía siga en velocidad de crucero. No es por ser muy cotilla, porque un poco así, un poco cotilla sí, pero ¿se puede saber algo de lo que le pedía a usted, qué le pidió al presidente del gobierno? Algo que se pueda saber, que se pueda, no sé, ¿qué echa usted de menos? ¿Qué echa usted de menos de la presidencia de Mariano Rajoy? Permítame que no le vaya ahora a decir lo que le pedía al presidente del gobierno, pero porque acaso él no se enteró, no leyó mi carta, y yo creo que esto no sería. Está dejando usted por mentiroso a Mariano Rajoy, porque el otro día el sede judicial dijo que él contesta a todo el mundo y que tiene gente... Bueno, yo le doy 3 meses más para contestar, y si no, volveré a decir que no me ha contestado. Bueno, pues se lo diremos. Y dime. No, iba a decir una cosa, porque estamos tratando el fenómeno de Asturiana, de laminados, de zinc, como si estuviéramos en un laboratorio, ¿no? Y entonces estábamos mirando componente A, componente B,
los mezclamos. Es que normalmente no les hacemos ni caso. Aquí los periodistas tenemos que entonar un mea culpa, porque estamos siempre en el mundo empresarial como si fueran, pues eso, las grandes empresas y tal, y no hacemos ni iba a decir ni puñetero, pues lo voy a decir, ni puñetero caso a todo lo que son empresas como la de usted, la que usted preside, y otras que hemos tenido aquí la posibilidad ya de conocerlas, empresas que son las que calladamente y de forma que nadie, o sea, haciendo su trabajo, son las que han conseguido que este país cambie incluso el modelo productivo. O sea, aquí ya el que dice estas tontadas de hay que cambiar el modelo productivo, es que no está en España, no está en el mundo, no está leyendo, está en su discurso del siglo pasado. Ustedes son los que han cambiado el modelo productivo de forma silenciosa, tranquila, dando un espectáculo de hacer empresa. Y no es España, no es solamente las 3 o 4 grandes. Bueno, esto es un poco un desahogo de mea culpa, que somos nosotros los culpables de que no hemos contado nada de que ustedes existen, ni lo que hacen, ni lo que han hecho, ni nada que se les parezca. No, pero mi observación iba por ahí, es decir, no estamos ante un trabajo de laboratorio. Ese trabajo de laboratorio es nada si no hay un empresario con nombre y apellidos. Es decir, el financiador, ¿por qué concede crédito? ¿Porque el proyecto es muy bonito y muy alentador? No, porque considera que hay una persona, en este caso que se llama don Macario Fernández, con el que se puede confiar, porque están seguros que ese proyecto llegará a tener éxito. Y entonces es cuando aparece la financiación. La financiación no es el resultado de un cálculo de DCF a 15 o 20 años. De eso puede salir todo lo bonito que uno quiera. Pero a la hora de la verdad, ¿quién lo lleva? El quién es fundamental en todo el mundo empresarial, en todo el proceso productivo. ¿Quién? Sí, así es. Bueno, es probable que don Macario no eche de menos a que los medios de comunicación le digan nada, pero yo personalmente me siento muy deudora con realmente la gente que como usted hace empresa y marca España. Le agradezco mucho sus palabras, también las del profesor y las del señor. Efectivamente, el 90% del empleo de este país, más o menos, ustedes me corrigen, está en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas. Entonces, creo que ahí es donde los gobiernos, los políticos, todas las organizaciones deben de fijarse y facilitar, ya no digo ayudar, que también, pero facilitar las cosas. Yo puedo contarles aquí una historia que llevo 5 años pidiendo un terreno al lado de la fábrica para hacer una ampliación al municipio de Lena y 5 años. Y estamos ahora tomando posesión. O sea, es una vergüenza. Esto pues la pelota va del municipio a la comunidad autónoma, o sea, en este caso al Principado de Asturias, sí, ya estamos. El Principado de Asturias para allá, y como hay gobiernos distintos e interlocutores distintos, pues llevo 5 años con esa penuria. Es curioso, don Bueno, Macario. ves, ya hemos llegado a una de las denuncias. No, sí, no. Pero si no hay nada como rascar un poco. Es que es curioso, don Macario, que hasta en el lenguaje nos expresamos de forma muy distinta, porque en este caso suyo, los políticos entre ellos habrán dicho, no le hemos dicho nada porque estamos ganando tiempo. Que es lo que el empresario dice, estamos perdiendo el tiempo. Cuando el tiempo es un recurso escasísimo. La hora que perdemos hoy nunca más volverá a venir, nunca tendremos oportunidad de aprovecharla. Está perdida para siempre. Así es. Bueno, don Macario, la hemos ganado. Sí, don Macario, muchísimas gracias, don Macario Fernández. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer conocerle y conocer su empresa, que son un orgullo de nuestro país. Muchísimas gracias. Pues nada, un placer a su disposición. Gracias. Bueno, y ahora, ¿pero qué me dicen? Que todavía no han segado el césped. Pero esto no puede ser. Si tienen que estar, cada semana tienen que estar haciéndolo y limpiando los muebles de la terraza. ¿Y con qué lo vamos a hacer? Pues con nuestros amigos de Stihl, que además nos traen todas las semanas la cifra de la semana con Manuel Llamas. Stihl, tu aliado en el jardín, nos ofrece la cifra económica de la semana. 53.000 empleos. Estos son los puestos de trabajo que podría generar la atracción de empresas británicas a España como consecuencia del Brexit. Asimismo, en el escenario más optimista, la llegada de nuevas sociedades elevaría el PIB en 3.600 millones de euros al año, un 0,32% adicional.
y fruto de esta mayor actividad, la Hacienda española ingresaría hasta 1.450 millones de euros extra en recaudación de impuestos. Así pues, el Brexit ofrece una interesante oportunidad para la economía nacional, siempre y cuando sepa aprovecharla. Son muchas las compañías radicadas en Londres que están estudiando trasladar sus sedes al continente para seguir teniendo acceso al mercado común. Sin embargo, por delante de Madrid están otros destinos como Frankfurt, Dublín o París. El Gobierno debería mejorar el marco regulatorio y fiscal para generar nuevos incentivos y convertir a España en el primer destino de las empresas afincadas en el Reino Unido. Pero, en caso de que no lo haga, serán otros países los que más se beneficien de la fuga de empresas que se prevé con el Brexit. Estil, tu aliado en el jardín, nos ha ofrecido la cifra económica de la semana. Mi jardín perfecto. Cuando trabajo en mi jardín, es el momento Stihl. Máquinas de batería que son pura ingeniería. Silenciosas y potentes, tienen precios sorprendentes. Con el jardín a la vista, ve a tu tienda especialista. Encuentra la tuya en Stihl.es. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás. Acabamos de conocer, una empresa como Dios manda, de las que hay muchas en España y las que desgraciadamente no conocemos, que como han visto, pues tiene a sus empleados súper tranquilos, súper fenómenos, y ya viene, ¿por qué? Pues porque no están ahí metidos las cúpulas sindicales, que son las que estos días se han estado reuniendo con las otras cúpulas de la COE, que también son cúpulas, y negociando, se supone, intentando negociar, pues un pacto de salarios. Bueno, porque ahora ¿qué pasa? Que ahora, como ya hay empleo, pues ahora ya lo que queremos, obviamente, todos, como no, queremos, pues que nos suban los salarios. Todos queremos que nos suban el salario, ¿cómo no? Pero también habrá que ver qué empresas están en condiciones de subir el salario, porque a qué sector pertenecen, porque a lo mejor son sectores o son empresas pues que todavía no han despegado, que están en ello, o que prefieren contratar a 2 personas o 3 en vez de subir el salario a todos. En fin, hay mucha variedad. ¿Y qué quieren los sindicatos como siempre? Pues no, todos igual, ya está. ¿Para qué vamos a ver si la empresa gana, pierde o es medio pensionista o quiere más empleo o quiere más salario? No, ellos es esto lo que hay y si no, nos levantamos. Y se han levantado. Básicamente, no ya tanto por los porcentajes de aumento, que incluso la COE estaba dispuesta a llegar al 2,5 y tal, sino porque pretenden que los siguientes años del pacto, pues la subida salarial estén relacionadas con la subida del IPC. O no, la subida. Sí, pactar el que no haya una pérdida de poder adquisitivo por parte del... ¿Cómo era? La indexación Indexación de la economía española al IPC. Esto ya se acabó hace varios años. Ya nadie en el mundo civilizado, de la OCDE, como decíamos antes, en fin, las empresas que están en el mundo... Oiga, ¿qué me está contando? O sea, que vamos a hablar de productividad y no del IPC. Vamos a hablar incluso de beneficios, lo primero, ¿no? Y luego de productividad. Y vamos a hablar de otras cosas. Déjese usted de que si sube el precio o deja, de que ese no es una referencia ya para cómo va la empresa y lo que tiene que hacer la empresa. En fin, no sé cómo lo habéis visto, pero esto parece que no ha llegado a ningún sitio. No creo que ahora en agosto vaya a llegar a nada, porque claro, es que los empresarios no piensan pasar por ahí. O sea, si es que algunos ya están subiendo los salarios incluso. Además, fíjate que la conversación, la supuesta negociación versaban que comisiones obreras y UGT, porque hay que decir que son comisiones obreras y UGT, porque el resto de sindicatos los dejan fuera de la negociación. Piden subir los salarios entre, creo que era el 1,5 y el 5%, y además que se vayan consolidando las subidas de tal manera que nunca haya una bajada de poder adquisitivo. Claro. Esto era lo que estaban pidiendo los sindicatos. Por otro lado, la OCDE ofrecía unas subidas de entre la COE, entre el 1,2 y el 3%, y lo que están diciendo es que hubiera una indexación a la productividad, no al IPC. Es decir, que la productividad fuera uno de los factores que permitiesen las subidas salariales. Y la mejora de los márgenes empresariales.
Claro, básico, hombre, a ¿no? ver. Pues claro, hay que decir que el Que 40%, va unida a la productividad el 40% de las pymes todavía está en pérdidas, según datos de la agencia Claro, tributaria. pero esto a los sindicatos habría que decirle, vale, te aceptamos el máximo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Te aceptamos una subida del 5%, pactamos una subida del 5% y que no haya... Y si resulta que una empresa como la que hemos tenido el placer de conocer en el día de hoy está haciendo las cosas fenomenal, y suben muchísimo la facturación porque consiguen llegar no a 41 países sino a 50 y consiguen, como el contrato que tienen con Estados Unidos, otros 3 en Asia, en China, en Japón, porque ahora ya el zinc es lo que se lleva. ¿Por qué no va a poder subir más del 5%? ¿Y por qué si no lo has ligado a la productividad, por qué estás negando a esos trabajadores que puedan cobrar por el fruto de su trabajo, porque han trabajado, los comerciales se han recorrido el mundo entero y han tenido todos los contratos? El sindicato me está diciendo que ese trabajador no va a tener derecho a cobrar por su trabajo, por la mejoría de su trabajo y por el impacto positivo que ha tenido en las cuentas de su empresa su trabajo. Y además te lo es que dice, es absurdo la negociación colectiva a día de hoy. Un liberado sindical que está ahí en la cúpula del sindicato, que no está en la empresa, que es que no está en ningún lado. Están fuera de la realidad, están fuera de la realidad salarial en España, están fuera de la realidad laboral en España, que se cojan la EPA y se la lean. El informe de Domingo Soriano, Libertad Digital, lo mejor que se ha escrito sobre la EPA en España, sin duda alguna. Que se lo cojan y lo lean y que se atrevan a decir mañana que ha subido la precariedad, que ha subido la temporalidad, que este discurso que es el que nos... Perdona, sois sindicatos, dedicaros a analizar los problemas que puedan tener los trabajadores de verdad y proponed soluciones, trabajar de paso, pero no os quedéis encasquillados en la negociación colectiva, las subidas salariales, los derechos, pero oye, ¿qué es un discurso de hace 30 años? ¿Qué es un discurso franquista, por Dios? O sea, dejaros ya de Ahora, esto. luego ellos, profesor, cuando han tenido problemas en el sindicato porque no venían la subvención, ¿cómo les han echado? Con 20 días. Con 20 días. Venga, con 20 días a la calle. Anda que, mira por la reforma expediente laboral. de crisis. Sí. Vamos a ver, si es que esto no tiene... Primero, alguna vez yo creo que hemos tratado este tema hace semanas atrás, ¿no? Cuando se empezó a hablar del tema. Primero, me sobran los tres. Me sobran los tres, me sobran los sindicatos, me sobra la patronal y me sobra el gobierno. Deje usted que los empresarios se entiendan con sus trabajadores. El empresario que acaba de estar con nosotros no tiene ningún problema para hablar con sus trabajadores y los trabajadores con él y llegar a acuerdos. ¿Me quiere decir qué papel juega el órgano sindical en esta materia? El gobierno, que no se juega un duro en estas empresas, en esta materia, y la patronal, que está en la ionosfera, sin el mínimo contacto con el problema específico de la empresa X. ¿Me quieren decir? Para mí hay un problema de principio, es otorgar poder a quien no tiene autoridad. Exacto. Eso es lo más dramático que le puede pasar a un país en cualquier ámbito. Me da igual que sea el ámbito empresarial, el ámbito político, el ámbito académico, que ejerza el poder quien no tiene autoridad, es decir, quien no tiene reconocida esa autoridad por los que están gobernados por él. Eso llega a la debacle más absoluta, porque hay pretensiones que a nadie le importan. Porque aquí siempre hay que poner el ejemplo, y yo siempre lo pongo, lo que ha pasado durante la crisis en el sector del automóvil. En el sector del automóvil, como en todos los sectores y en todas las empresas, hay sindicatos y hay sindicatos. Claro. Pero son los sindicalistas que están en la empresa, las que, hablando con sus trabajadores, ¿qué han hecho? Pues han bajado el salario. No, pues en vez de bajar el salario, ahora vamos a reducir los horarios o vamos a ampliar los horarios. Vamos a ver lo que nosotros hacemos para mejorar nuestra empresa. Porque dirán, oye, pues si los sindicatos están en todas partes. Bueno, sí, en Francia hay sindicatos, en Alemania hay sindicatos, pero está el sindicato que está ahí trabajando, que conoce los problemas de la empresa, que sabe lo que está pasando, a dónde puede llegar, a dónde no, que habla que se implica. Pero no el tío que viene de ahí, del sector del metal, de la no sé qué. Que hace que no trabaja fácilmente 20 años y que está diciendo qué es lo que hay que hacer. Ya importaría yo el sindicalismo alemán. Ya lo importaría. Pero es que además tiene dos problemas fundamentales desde mi punto de vista. El primero es representatividad, porque cuando el sindicato, o mejor dicho, el interlocutor con la empresa está dentro de la propia empresa, la representatividad es total, porque
los trabajadores, sean 100, sean 1000, Lo han han elegido. otorgado a su Claro. equipo de negociadores para que hablen con la empresa. Entonces representan al total, al 100% de los trabajadores de la empresa. Comisiones Obreras y UGT, ¿qué representatividad tienen? Sobre el total. Es que además negocian en nombre de todos los Hombre, de todos, trabajadores sí, sí. de Sí, España. claro. No Sí, tienen sí. representatividad ninguna. Y luego, por otro lado, de legitimidad de origen o si quieres, de objetivo. Oye, los sindicatos como tales, Comisiones Obreras y UGT, nacieron en un momento en el que por el sistema productivo que había, era pues terminada la revolución la revolución industrial, sobre todo una industria de mucha mano de obra, muy amplia en mano de obra, no tanto en capital, en los que sí que parecía que había un sentido de que hubiera una negociación a tres bandas, incluido el gobierno, para garantizar una serie de derechos de los trabajadores. Que Pero eso fueron estamos los hablando... pactos de la Pero es que estamos Moncloa hablando y- de hace más de 50, más de Pero ya 60 te digo. años. Ahora no tiene sentido. El diálogo social a tres bandas, como decía el profesor, a día de hoy no tiene sentido. No tiene sentido, no beneficia a nadie más que a los que están ahí aprovechándose de eso para tener una gran vida. Lo cual no quiere decir que yo, por ejemplo, no estoy en contra del sindicalismo, estoy en contra de De eso. de las cúpulas De eso, sindicales. de eso. Claro que por supuesto que las empresas, pues los trabajadores tienen que tener una representación, Sí. porque no van a ir los 120 a hablar al despacho Pero esos con son los Macario que a hacer una solucionan los asamblea. problemas de los trabajadores. Eso, no el modelo antiguo, no el modelo Pues que claro, se creó no, para otra situación para otras social cosas que y se además, vivía. y unos sindicatos que están totalmente antiguos, que hacen unos informes que dices, pero esta gente ha leído algo en los últimos 50 años, si tienes el mismo discurso que hace 50 años, que yo te conozco, porque es que yo a Tocho, a Méndez y al otro es que les llevo oyendo 30 años, Pero ¿quiénes son los nuevos? Que esto me que hace yo no me mucha acuerdo gracia. cómo se llaman, eso es verdad. Pepe Álvarez, el de UGT, y Unai Sordo, que lo he Bueno, tenido que pues- buscar, lo Pues confieso. Álvarez el y de- Sordo, el de Álvarez y Comisiones Sordo Obreras. llevan la misma línea que llevaban Méndez Tojo y Méndez, y sí. Tocho, o sea, no han evolucionado ni esto. Pues yo me opongo hasta la denominación. ¿Por qué se les llama agentes sociales? Porque lo ¿En dijo la ¿En Constitución. virtud de qué? De la Constitución. Pero que la Constitución también está mal escrita. La No, Constitución, sí, hombre, Pero está tan mal como que hay unas comunidades que son históricas y otros que no, Ya, en ya no, virtud de la voluntad de los señores que se reunieron Sí, ese día. No, que si ¿eh? yo no digo que me Por parece eso bien digo, o mal, yo pero que pongo en está ahí. discusión la definición. Agente social es el que representa a la sociedad. Los padres de familia es mucho más agente social que todos estos juntos. No, y luego, por ejemplo, ellos se arrogan el que son mayoritarios y entonces a los demás, como a Uso, por ejemplo, los desprecian. Cuando Uso, por ejemplo, se financia con las propias cuotas, Eso es. no nos cuesta un duro Eso es. encima. Que se Ahora, estos financian dos así. no, porque estos dos, como resulta que desde la transición eran los, se supone que mayoritarios, que habría que ver ahora en las empresas cuánta gente vota a los sindicatos, o sea, qué representación real tienen, porque nunca nos dicen cuántos trabajadores representan, Que no, no que nos no, dicen que ni no. cuántas pagan la cuota ni nada de eso. Esos son datos que no conocemos, nunca hemos conocido y sin embargo a los de Uso los desprecian porque dicen que es que no representan a qué, pero si no sabemos ni a los que representáis vosotros, Claro. tampoco. Sí, pero fíjate, es una pena porque otros sindicatos como Uso sí que y Porque los no nos cuestan conocemos. dinero. No nos cuesta, Pues pero por eso además les- ellos son su los que- trabajo, ellos en las empresas en las que están representados, pues pulsan las necesidades de los trabajadores, detectan ineficiencias y proponen soluciones. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y además funcionan como un sindicato que va en cada una de las empresas, lo que hablábamos, ¿no? Pues en cada una de las empresas tienen sus quehaceres y tienen sus propias necesidades y van solucionándola de empresa a empresa. Ahora, esto de los mayoritarios que se les dice, que no es que Pero sean que no lo mayoritarios, sabemos. son los sindicatos de la izquierda, no de izquierda, de la izquierda en España, están bueno, pues eso, viviendo de unos privilegios que tienen porque los tienen. porque Eso es son una los que tienen. superestructura que no tiene ninguna justificación en el siglo XXI, al menos en el modelo en que está funcionando en España. Entonces, que es curioso que los que hablan de capitalismo son los que más sometidos están al capital, Sí. ¿eh? Porque si no fuera por el capital que les llega, no tendrían nada que hacer. En la detracción de la renta pública o del bolsillo del Claro. contribuyente. ¿eh?
Es que ahora no sé cómo estarán, pero en su momento, ahora después de la crisis, no sé cómo han echado a tanta gente de los sindicatos, pero antes vamos, la mayor parte de los trabajadores de los sindicatos eran temporales, tenían contratos temporales. O sea, los que más pían son los que luego tienen contratos temporales, utilizan la reforma laboral y además por lo mínimo, porque la reforma laboral no te obliga a dar 20 días. Establece el suelo. Establece el suelo, pero no te obliga. El techo tú lo dirás. Claro, ¿y qué pasa? Que al suelo, mira, o sea, que no. Dice, y algunos escarbando. Sí, algunos escarbando. Es tremendo lo de... Bueno, pues nada, Luis Fer, que nada, muchas gracias, que pase buen finde y nos seguiremos viendo, porque creo que tú te quedas por aquí, ¿no? Yo voy a estar a medio camino de que voy entre vengo, las voy vacaciones y la radio, sabes que no la puedo dejar. Bueno, el profesor Raga se va. No sabéis lo que me encanta esto de estamos en un finde. Es que me encanta, ya me he acostumbrado yo también a utilizar el finde. Lo del finde, pues Feliz sí, finde. no se va de finde, se va de vacaciones. ¿Qué narices? De Déjate no nos enrolles. Sí. De fin de mes, efectivamente. Que tengáis, los que tengan buenas vacaciones, nuestros oyentes, nuestros espectadores, que tengan un buen mes de agosto y si Carmen lo quiere, en el mes de septiembre aquí estaremos por supuesto. Aquí. Nosotros no nos vamos en todo el mes de agosto, pero los que se van, pues volverán en septiembre, por supuesto. Aquí estaremos. Porque ya sabemos que algunos de ustedes pues no podrán irse de vacaciones o podrán irse un poco. Bueno, pues los que se lo tengan, que lo disfruten. Y aquí estaremos el próximo sábado, como siempre, para contarles todo lo que haya ocurrido. Hoy ha estado a los mandos técnicos Marta Pérez y en la producción, como siempre, Naya Pertusa. Muchísimas gracias por acompañarnos un sábado más y que tengan buen fin de semana y hasta el sábado que viene.